Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy pues vamos a continuar con el tema de control predictivo multivariable o MIMO MPC, y el video o el objetivo del video del día de hoy es mostrar la implementación del controlador que acabamos de ver en los dos videos pasados, donde vimos la teoría. En este video entonces veremos la implementación, así que entonces les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Como ya habíamos visto, entonces aquí en la página en Control Automático Educación pues les dejo toda la teoría que habíamos visto en los dos videos pasados. Aquí pueden ver todo lo que abordamos en esos dos videos, y también en esos videos pues vimos algunos ejemplos para mostrar cómo, por ejemplo, retirábamos los retardos mínimos de las funciones de transferencia, cómo obteníamos el mínimo común denominador de la matriz de funciones de transferencia. Vimos cómo hacíamos las predicciones de manera por las ecuaciones diofantinas y también de manera recursiva. Aquí entonces van a encontrar toda esa información que está ahí en el link de la descripción del video. Todos estos ejemplos que trabajamos en esos dos videos pues básicamente se condensan en el ejemplo que vamos a ver ahorita, que es el mismo, es este ejemplo. Todo es este mismo ejemplo, que es una columna de destilación que viene derivado del modelamiento de Wood-Berry. Entonces la idea que esta columna de destilación pues viene representado por esta función de transferencia en tiempo continuo, y nosotros pues vamos a discretizar el modelo con un tiempo de muestreo del 0.5. Aquí en la página pues les voy a dejar los dos videos que muestran pues el funcionamiento del código, y aquí pueden ver pues el código. Ustedes simplemente le dan compartir y una vez compartan pues se les abrirá todo el código. Aquí entonces tienen todo el código abierto. El primero está pues por las ecuaciones diofantinas. Aquí está todo el código por ecuaciones diofantinas, y el segundo es el código por la forma recursiva, que es el siguiente video. También pueden ver todo el código. Y aquí arriba, antes del código, pues hay un link de descarga, que también este link pues descarga unas funciones que son necesarias para que estos códigos les corran. Así que entonces comencemos a ver cómo podemos resolver este problema en MATLAB. Para eso entonces vamos al MATLAB. Muy bien, aquí entonces estamos en el entorno del MATLAB. Recordamos entonces que este problema lo vamos a resolver por ecuaciones diofantinas. Entonces inicialmente vamos a limpiar pantalla, vamos a cerrar todo lo que esté abierto y limpiamos todas las variables. Luego vamos a definir el proceso del reactor. Entonces aquí vamos a colocar la matriz de funciones de transferencia, es decir, estamos colocando esta matriz aquí de funciones de transferencia. Eso es lo que estamos haciendo en esta línea de código, y todo pues nuestra matriz de funciones de transferencia se llama PS. A PS le vamos a agregar el retardo, que es IO delay, y colocamos el retardo de cada uno de los bloques de la función de transferencia. Entonces vemos que el primer retardo es 0, el segundo retardo es 1, luego 1 y 0.5, como lo vemos aquí. Aquí el retardo es 0, 1, 1 y 0.5. Vamos a discretizar con 0.5 y utilizamos entonces la instrucción de MATLAB C2D para discretizar nuestro sistema, y eso lo vamos a guardar en esta variable PZ. Entonces PZ es mi función de transferencia en tiempo discreto y PS es mi función de transferencia en tiempo continuo. Una vez hemos discretizado nuestra función de transferencia, que lo vemos aquí, vemos nuestra función de transferencia discretizada, vamos a utilizar esta función que yo mismo creé, que se llama descom, que simplemente descompone en numeradores, denominadores y atrasos la función de transferencia, en este caso la función de transferencia PZ. Esa función que yo creé pues está aquí, ustedes pueden abrirla si quieren y ver qué es lo que hace. Es un software libre, es bastante sencilla. Entonces simplemente lo que está haciendo esa función es que está separando en tres variables. La primera variable b pues va a colocar todos los numeradores, la segunda variable ap pues va a colocar todos los denominadores, todo de manera separada, y la variable dp pues va a colocar en una variable separada todos los retardos.
Entonces aquí en AP, en BP, me va a mostrar que tiene 4 vectores almacenados en BP. Él los muestra así porque esta variable es de un tipo arreglo. Entonces si yo quiero ver cuál es el vector que está almacenado aquí en la posición 1, 1, entonces yo coloco BP llaves 1, 2, cierro llaves, perdón, no 1, cierro llaves, y él me muestra entonces que en la primera posición, o sea aquí, tiene guardado el vector. En el vector tiene un 0 y un 0,376, que es el primer numerador de la función de transferencia discreta. Lo mismo en AP y lo mismo en DP. En DP pues me tiene guardado cada uno de los retardos que tiene el sistema. Continuamos aquí, entonces vamos a hacer los parámetros de sintonía del GPC. Inicialmente pues en esta parte del código yo inicializo un vector que va a contener todos los retardos mínimos del sistema, los inicializo con un número grande y acá simplemente busco el mínimo. Entonces él va a hacer este recorrido y al final pues de aquí del vector donde tengo todos los retardos, pues él me va a encontrar cuáles son los dos retardos mínimos. Entonces me va a decir que el retardo mínimo para la salida 1 es 0 y el retardo mínimo para la salida 2 es 1. Como vemos aquí, el retardo mínimo para la salida 1 es 0 y el retardo mínimo para la salida 2 es 1. Y ahora entonces aquí vamos a colocar todos los parámetros del GPC. Aquí tenemos entonces los horizontes de predicción. Va a ser un vector porque recordamos que para cada salida podemos colocar horizontes de predicción diferentes. En este caso pues los coloqué iguales, entonces para las dos salidas les coloqué horizontes de predicción de 4 para que queden iguales como lo vimos en el ejemplo o como está todo los cálculos en la página. Aquí tenemos el horizonte inicial que siempre comienza desde el retardo más 1. En este caso, como es multivariable, pues vamos a comenzar desde el retardo mínimo 1 más 1. Y para la segunda salida, pues el retardo mínimo 2 más 1. Y en el N2, pues va a ser desde el retardo mínimo 1 más el horizonte de predicción 1. Y para la segunda salida, retardo mínimo 2 más el horizonte de predicción 2. Aquí tenemos los horizontes de control, para ambos les coloqué horizonte de control 2 y aquí tenemos las matrices de ponderación. Para la matriz de ponderación del control pues le coloqué 10 y 100 y para la matriz de ponderación delta les coloqué 1 y 1. Ustedes saben que para sus diferentes problemas multivariables pues ustedes tienen que empezar a manipular estos parámetros del GPC para que él pueda controlar su proceso como tal, el proceso que ustedes estén trabajando. Entonces esos son los parámetros de sintonía. Por último entonces utilizamos esta función del MATLAB que se llama blkdia, que él simplemente toma por ejemplo aquí que es el Q lambda, él toma cada valor que le proporcionamos aquí al lambda y los va a ubicar en una matriz diagonal como lo habíamos visto en el primer video. Entonces si vemos aquí Q lambda, recordamos que Q lambda tiene dos valores 10 y 100, entonces Q lambda va a ser una matriz diagonal por bloques, donde como tenemos el horizonte de control de 2 en cada uno, entonces el primer bloque me tiene el 10 y el 10 y para el segundo bloque pues tiene el 100 y el 100, que son las ponderaciones para mis dos salidas del sistema. Vamos ahora a calcular las ecuaciones diofantinas. Entonces para eso pues primero vamos a obtener la matriz B y la matriz A, que va a contener el mínimo común denominador del sistema para llevar todo a una representación MISO como lo hemos visto. Para eso existe esta función BA-MIMO que yo mismo la creé, también ella se encuentra aquí, ustedes la pueden ver, y ella entonces me va a encontrar cuál es el mínimo común denominador en A y también me va a encontrar pues el polinomio B. Entonces aquí ya tengo expresadas mis dos polinomios a y b, que serían numerador y denominador de las funciones de transferencia. Eso también está representado en forma de celdas. Yo acostumbro a trabajar en celdas. El b es una celda y el a es una celda. Vemos que el a es una celda diagonal, n por n. Estas dos están vacías porque no se utilizan. El a siempre es diagonal. Que si yo quiero ver, por ejemplo, el a 1, 1, entonces puedo ver cuál es el polinomio que está almacenado aquí
en 1, 1. Una vez entonces tenemos el b y el a, procedemos a calcular los polinomios de la ecuación diofantina. Para eso entonces vamos a utilizar esta otra función Diofantin mimo, que también está aquí. Esa función va a utilizar esta otra función que se llama Diofantin, que es la función que habíamos visto en el video de las diofantinas. Entonces Diofantin mimo simplemente pues me va a calcular las ecuaciones diofantinas para el sistema multivariable. Igual, todas las funciones que yo hago, ustedes también pueden colocarle aquí help y colocar, por ejemplo, de la función como tal, el nombre, en este caso Diofantin mimo, help, y darle enter, y él les va a mostrar entonces más o menos una ayuda de cuáles son los parámetros de salida de la función, cuáles son los parámetros de entrada y qué es cada uno de esos parámetros. Entonces en este caso, para la Diofantin mimo solo necesita del polinomio a, que es el mínimo común denominador del sistema, necesita el horizonte de predicción y necesita el vector de retardos mínimos. De esa manera él me va a entregar en f el polinomio diofantino f, que en este caso serían dos, uno para la salida 1, otro para la salida 2. Entonces, por ejemplo, para la salida 1 yo puedo colocar que me muestre solo el de la salida 1. Este sería el de la salida 1, que es el que habíamos visto aquí en la página, que es esta matriz aquí, F1, y vamos a obtener también el NN. También el NN es el polinomio E, que me muestra dos, uno para la salida 1 y otro para la salida 2. Entonces, si yo quiero ver el de la salida 1, le coloco 1 y me va a mostrar todos los polinomios diofantinos de la salida 1, que es el que teníamos aquí, que es este de aquí. Una vez entonces calculamos las ecuaciones diofantinas, procedemos a calcular la matriz de respuesta forzada G. Para eso entonces existe esta otra función que yo mismo creé también, está aquí, matriz G. Esta función utiliza la ecuación diofantina E, nuestro numerador común, que es este de aquí. Recordamos que esta función adentro de ella pues hace el producto entre E y B. Sabemos que el producto de estos dos polinomios pues me da los coeficientes de la matriz G. Necesita obviamente el horizonte de predicción para hacer la dimensión de la matriz junto con el horizonte de control, y necesita conocer también cuáles son los retardos que tiene el sistema. Con eso entonces vemos que aquí se forma la matriz G, que obviamente está también por bloques, que las primeras dos columnas hasta aquí sería para la matriz función de transferencia 1, 1. Estas otras dos columnas hasta aquí es la función de transferencia 1, 2, y así sucesivamente. Como lo vimos, está todo dividido por bloques. Luego, para un sistema que no tiene restricciones, pues calculamos la ganancia M, como lo habíamos visto ya, que aplicábamos la fórmula. Veíamos entonces que aquí la ganancia M pues me va a dar esta matriz. En este caso, como tenemos dos horizontes de control de 2 y 2, como lo vemos aquí, 2 y 2, entonces las primeras dos filas pues corresponden a la salida 1 y las otras dos filas corresponden a la salida 2. Y ya lo habíamos dicho que la ganancia 1 pues simplemente me va a tomar la primera fila de la salida 1, y la ganancia 2 pues me va a tomar la primera fila del bloque de la salida 2, tal y como lo habíamos explicado en los videos anteriores. Ahora procedemos entonces a calcular los vectores fasados. Para eso entonces existe esta otra función que yo mismo creé, que se llama delta u_free, que me calcula cuáles son las acciones de control en el pasado. Delta u_free también está aquí, ustedes también pueden verlo, el código, como lo hice yo. Aquí pues les hago una aclaración, este código pues está hecho para este ejemplo, no sé si está genérico para todos los ejemplos, pero la idea es que ustedes mismos más o menos entiendan cómo funciona la implementación del control predictivo y ustedes mismos hagan sus códigos, porque
yo lo que estoy viendo es que muchos de ustedes simplemente están tomando mis códigos y los están adaptando y no están entendiendo realmente qué necesitan modificar. Y eso es complicado. Cada uno tiene su forma de programar, no necesariamente si tiene que programar de esta manera como yo lo hago. Existen miles de caminos, incluso caminos mucho más eficientes de hacer las cosas, y por eso es que ustedes deberían tratar de hacer sus propios códigos. Entonces, volviendo aquí a nuestro ejemplo, esta función del tau free pues me determina cuáles son los vectores pasados, esa función yo también la hice, y ella simplemente pues me va a conformar cuáles son los vectores pasados de mi respuesta libre. Si recordamos en la presentación, aquí tenemos la presentación, lo que hace esa función es tomar aquí lo que está subrayado en rojo. Recordábamos que tiene que tomar lo que está subrayado en rojo, que por ejemplo este era el ejemplo para la salida 1. Veíamos que para el primer vector solo teníamos que tomar un solo elemento, pero que para el segundo vector, por caso de que este polinomio b1,2 tiene un retardo de 2, pues teníamos que tomar aquí 3 elementos. Entonces que él tomaba los 3 elementos, como lo vemos aquí. El primer vector solo tomaba un solo elemento, y el segundo, para el segundo caso, pues tomaba los 3 elementos. Entonces todo eso, pues los vectores pasados los guarda en UG. Y nuevamente UG también es un tipo celda que me va a mostrar los vectores pasados para cada una de los bloques de funciones de transferencia. Vemos entonces que efectivamente el primero es de una sola columna, y 4 quiere decir que son los 4 horizontes de predicción, como lo vemos aquí, una sola columna y 4 filas. Y para el segundo, el 1, 2, serían 4 filas y 3 columnas, que es aquí 4 filas y las 3 columnas. Que si yo por ejemplo quiero ver esta matriz aquí, simplemente pues coloco UG entre llaves 1,2. Entonces yo puedo ver cuáles son los elementos que están aquí dentro. Una vez hecho esto, pues ya calculamos casi todo y vamos entonces para el lazo de control. Entonces vamos a inicializar los parámetros de simulación. Aquí en la variable need es el número de interacciones. Yo voy a hacer 400 interacciones. Inicializo entonces los incrementos de control 1, incremento de control 2 en 0. Voy a inicializar las señales del proceso multivariable 2×2, que entonces todo esto serán las salidas. Aquí están las referencias. Entonces la referencia 1 la voy a poner en punto 8, la referencia 2 la voy a poner en punto 4, y aquí dentro pues coloco el tiempo donde yo quiero que se activen esas referencias. Todo esto son vectores. Por último, las acciones de control pues también las inicializo en 0. Voy a definir cuáles son los tamaños del polinomio f de la diofantina. Con esto pues defino cuáles son los tamaños y voy a guardarlo en F1 y en F2 para no trabajar con celdas, sino que trabajar como si fuera una matriz, F1 F2. Y también voy a definir cuáles son los tamaños o el número de columnas de los vectores del pasado, que los voy a guardar en estos vectores que se llaman DUF11, DUF12. Eso ahí son estos vectores del pasado, DU11, DU12. Aquí para la segunda salida sería DU21 y DU22, que son estos que vemos aquí. Y vamos a comenzar con el loop de control. Entonces aquí pues inicializo en el instante 40 por causa de los retardos, entonces siempre debo inicializar un poco más adelante. Y entonces lo primero que vamos a hacer es simular la salida del proceso real, simular cómo se comporta la salida de este proceso, el comportamiento dinámico de este proceso. Para eso pues ya les anticipo, pues existe una forma de hacerlo, que el MATLAB me entrega, tiene esta función que se llama fill. Ustedes lo pueden utilizar, esa función fill, para obtener la dinámica de un sistema lineal. En mi caso, yo creé una misma función porque a mí me gusta programar, entonces yo lo hice así. Nuevamente ustedes no lo tienen que hacer así,
Yo lo hice así porque a mí me gusta ver las cosas que yo hago, me gusta palpar. Entonces yo creo una función que se llama transferencia 2. Si le damos la ayuda, él me muestra cuáles son los parámetros que le debo colocar en la entrada, que aquí están especificados. Me dice que debo colocarle los vectores del numerador y del denominador discreto, debo colocar los retardos discretos, debo colocar lo que está entrando a ese bloque y lo que está saliendo, y la variable con la que estoy haciendo el conteo discreto, que en este caso es la variable k. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy calculando las salidas de cada uno de los bloques del sistema MIMO. Para entender esto, vamos a ver el bloque. Muy bien, aquí tenemos entonces el bloque de nuestro sistema MIMO. Vemos que como es un sistema MIMO 2x2, tengo 4 bloques que son 4 funciones de transferencia. Entonces es exactamente lo que tengo aquí, los 4 bloques de las 4 funciones de transferencia, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, que son las que tenemos aquí. Entonces, primero voy a tomar este bloque, el 1, 1. Yo voy a observar qué es lo que entra a este bloque. A este bloque le entra U1 y aquí sale, pues yo le voy a poner un nombre de salida que sería YP12, 11, YP11. Entonces estoy diciendo que de ese bloque sale una variable que estoy llamando YP11, y aquí sale una variable que estoy llamando YP11. Entonces esta función me calcula la respuesta de ese único bloque. Entonces únicamente le estoy poniendo el numerador, el denominador y el retardo de ese bloquecito 11. Me está pidiendo cuál es la entrada. Aquí para este bloque está entrando la entrada U1, como lo vemos acá, están dando la entrada U1. Me está pidiendo cuál es la salida. Aquí la salida, pues de esa salida pues sale el mismo YP11, que es la misma variable de aquí. Me pide que le ingrese pues la variable discreta, que es, en este caso es el K. Entonces esta función pues aquí me va a dar como resultado la salida de este bloque. Hago lo mismo para la salida del bloque 1, 2, que es este de aquí. Entonces me va a dar la salida del bloque 1, 2. O lo mismo para la 2, 1 y lo mismo para la 2, 2. Entonces ahí ya tengo todas las salidas de estos 4 bloques. Pero a mí lo que me interesa es la salida del sistema, la salida Y1. Entonces si lo vemos aquí, la salida Y1 pues es simplemente la suma del Y11 con el Y12. Entonces si sumo estos dos pues voy a obtener la salida Y1, que es lo que estoy haciendo aquí. La salida Y1, o sea la salida de mi sistema de la variable 1, simplemente sumar Y11 más Y12. Así entonces yo obtengo la salida 1 y hago lo mismo para la salida 2. Sumo Y22 con Y21. Así entonces yo ya sé cuánto está entregando la salida de la planta de mi sistema. Ahora vamos a proceder a calcular la respuesta libre. Para eso entonces yo separé la respuesta libre en dos, que será la respuesta libre 1, respuesta libre 2, las inicialicé aquí en 0 y inicialmente pues debo hacer el producto entre estas y que acabé de calcular con el polinomio f. Todo eso pues tiene una longitud del polinomio L de UF1, pues es el tamaño en columnas de F1 para poderlo multiplicar con Y1. Lo mismo acá, L de UF2 es el tamaño de la matriz F2 para poderlo multiplicar con Y2. Entonces ahí lo que estoy haciendo es multiplicar las Y. Aquí ya estoy conformando la respuesta libre, entonces lo primero que hago es multiplicar las Y pasadas. Veamos que comienza desde la Y actual hasta un determinado número de Y pasadas, que multiplica pues la matriz F de mi ecuación diofantina. Estoy haciendo eso aquí para las dos salidas. Y por último pues debo adicionar los vectores de control pasado. O sea, debo adicionar el producto del control pasado, delta U1, por lo que ya habíamos calculado, el delta U2, por lo que ya habíamos calculado. Esto es para la salida 1 y lo mismo pues para la salida 2, lo de delta U1 y delta U2. Entonces eso es lo que hacemos aquí. La respuesta libre 1, pues ya esto es lo que el producto entre Y y F se lo vamos a sumar
a lo que hay en el control pasado UG. Recordemos que los controles pasados están aquí en UG, que multiplica a DUF11 por UG12, que multiplica a DUF12, que recordamos que eso lo habíamos inicializado aquí, arriba. Entonces esos vectores que inicialmente están en cero, pues los vamos a ir actualizando, ya vamos a ver cómo. Y entonces aquí termino de conformar mi respuesta libre. Ahora procedo a hacer el cálculo del incremento de control. Entonces, para hacer el cálculo del incremento de control 1 y el cálculo del incremento de control 2, vamos a utilizar las ganancias K1 y K2 que habíamos calculado arriba, que en este caso era esta matriz aquí. Entonces ya teníamos la K1 y la K2, que son todas las filas completas, y vamos a multiplicarlo por lo que habíamos visto en la presentación pasada. Si recordamos, debe ser multiplicado por la referencia, que es esta parte aquí, la referencia 1, menos la respuesta libre 1, y debajo de eso debe ir la referencia 2 menos la respuesta libre 2, como lo habíamos visto en la presentación pasada. Habíamos visto que en este caso, como solo tenemos 2K, K1 y K2, recordamos que K1 debe multiplicar toda la fila de acá, que toda esta fila es la referencia menos respuesta libre 1 y referencia menos respuesta libre 2. Y lo mismo K2 debe multiplicar toda la fila, referencia menos respuesta libre 1, referencia menos respuesta libre 2, que también lo tenemos aquí, K2, y acá está referencia menos respuesta libre 1 y referencia menos respuesta libre 2. Con eso entonces yo ya tengo cuánto vale el delta de U1 y el delta de U2. Procedemos entonces al cálculo de la ley de control. Ya sabemos cómo se hace. Es U1 un instante atrás más el incremento de control. Por último, entonces procedo a actualizar los vectores de control pasado. Entonces, donde tengo los controles pasados, que era lo que estábamos haciendo aquí, estos controles pasados que se adicionan aquí en la respuesta libre, que los voy a ir actualizando para la próxima interacción. Voy a almacenar en ese vector de controles pasados, voy a almacenar el incremento de control actual, U de K, y voy a ir desplazando los valores que hay dentro de él hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Y así como ya tengo aquí la opción de control actual, cuando él termine el for y cuando comience un nuevo ciclo en el for, pues ya este incremento de control ya va a corresponder a un incremento de control pasado. Hago lo mismo pues para cada uno de los bloques. Aquí sabemos que tenemos el 1,1, el 1,2, 2,1 y 2,2. Entonces ahí pues simplemente nuevamente estamos actualizando estos bloques: delta de U1 T-1, delta de U2 T-1, menos 2, menos 3, de cada uno de los bloques de la función de matrices de transferencia. Y como último pues vamos a graficar los resultados de mi controlador. Entonces eso es todo. Vamos a darle simular, le damos play, él va a simular y él aquí entonces ya me está mostrando la respuesta del sistema. Aquí me muestra pues entonces que sucede una primera referencia. Entonces la primera variable pues viene y llega hasta el set point. Vemos que cuando esta variable pues se mueve, la segunda variable pues tiene un movimiento también por causa de que es un sistema multivariable. Entonces existen interacciones y vemos que cuando yo aplico el escalón en la segunda variable, pues esto también afecta la variable de encima por causa de las interacciones del sistema multivariable, y luego ella pues se estabiliza. Aquí vemos abajo pues las acciones de control, cómo trabajó el sistema. Nosotros entonces aquí encima del código, al comienzo del código, donde tenemos los parámetros de sintonía, nosotros podemos jugar con estos parámetros de sintonía. Por ejemplo, podemos ponerle 30 al horizonte de predicción. Recordemos que podemos poner horizontes diferentes. Por ejemplo, al segundo yo le puedo poner 20. Ustedes ya tienen que ir sintonizando esto.
Aquí los horizontes de control, por ejemplo, si yo aumento el horizonte de control, yo voy a hacer que mi sistema sea un poco más conservador o más lento. Entonces, por ejemplo, yo digo que para el horizonte de control 2 quiero uno de 10, entonces lo estoy volviendo un poco más lento y no sé, este lo vamos a colocar en 4. Entonces yo, si le doy play, vamos a ver cómo queda la respuesta. Vemos entonces ya de una mejora en la respuesta por haber incrementado los horizontes de predicción. Y obviamente pues yo también puedo venir y cambiar aquí, no sé, las ponderaciones. Puedo poner, por ejemplo, aquí una ponderación del 20, una ponderación de 5, y ver qué tanto se afecta el control del sistema. Aquí vemos entonces un control un poco más rápido, estamos ponderando más la variable 1. Obviamente pues el control va a ser más agresivo y como tal también podríamos pensar, por ejemplo, en aumentar los retardos del sistema. Entonces puedo comentar aquí, descomentar estos que son retardos más grandes. Vamos a ponerle retardos bien exagerados. Vemos entonces que el sistema MIMO GPC pues puede trabajar con sistemas con retardo. Vemos que aquí ya se ve el retardo, que es un retardo considerable, y que él empieza pues a actuar y trabaja bastante bien. Amigos, entonces espero les haya gustado el video de la clase del día de hoy, donde aprendimos a implementar un control predictivo MPC por la forma diofantina. En el siguiente video pues vamos a aprender a trabajar el controlador MIMO por la forma recursiva. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a la página de fans de Facebook. Visiten la página Control Automático Educación, que el link está ahí en la descripción del video, donde van a encontrar todo este código y mucha información importante. Y nos vemos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego.